Entiendo que la historia que les voy a relatar será muy complicada de comprender. Especialmente para quienes no confían en las fuerzas de la figura espiritual. En mi caso, al inicio también lo era. Pero luego mi vida se transformó totalmente y también mi manera de pensar sobre la creencia. Debería relatarles que hace bastante tiempo, cuando tenía 39 años, me sentía extremadamente preocupada. Esto se debe a que no pude casarme. No había tenido pareja en muchos años. Y la aspiración de ser madre, que era lo que más me angustiaba, parecía desvanecerse de mis manos. Poseía temor, melancolía, desesperación por no poder sostener alguna vez a un hijo en mis manos. Eso me desgarraba el espíritu y me sentía inútil como mujer. En mi familia, también existía una gran presión social. No se puede decir con mis amigas, pero fue en una de estas que conocí a la figura espiritual. Laura, una amiga íntima de mi trabajo, fue quien me enseñó acerca de esa creencia. Un día, en el comedor laboral, estábamos conversando y de repente, empecé a expresar mi frustración por la idea de no estar casado y no ser madre. Pero justo en ese instante, Laura me reveló algo que realmente no anticipaba. Margarita, sin ofenderte, realmente te veo deseosa por convertirte en madre. Por poder casarte. No sé si tú crees en brujería y demás. Pero mira. Mi abuela siempre ha creído en la figura espiritual y ha solicitado numerosos favores. Según mi abuela sí se cumplen. En realidad, no sé si esto es efectivo, ya que no confío completamente en esas cosas. Pero ¿te parece si te llevo con ella y le solicito muchos favores? Pasé saliva. Realmente desconocía si era una buena idea. Pero, como mencionó mi amiga, mi desesperación era tal, que al próximo fin de semana, acabamos ahí en la vivienda de su abuela. Aquella mujer ya era anciana. Casi alcanzaba los 80 años. Pero poseía una lucidez mental que me asombró. Al verme, se acercó a mí con amabilidad y comenzó a preguntarme acerca de mis dificultades y las consultas que deseaba hacerle a la figura espiritual. Mi amiga Laura ya había conversado con ella acerca de mis problemas. Así que tuve que abordar directamente el tema. Por favor, señora, mi anhelo es convertirme en madre. Buscar un esposo. No sabe cuánto lo anhelo. Es un componente de mis anhelos para mi vida. Para mi alegría. No sé si realmente puede asistirme. O su figura espiritual. Laura me dijo que podía ser así. Por eso estoy aquí. Aquella anciana me observó. Se sentó y tomó un cigarro. Me intrigaba como a esa edad. Fumaba con tanta serenidad. Luego me miró y me contestó. Ya veo, muchacha. Te preocupa que ya se te está yendo el tren. Es común. A todas las mujeres nos da ese temor. Pero no te apures. Mira que si con fe lo solicitas, la Santísima Fin de Vida puede asistirte. Eso sí, debes prometerle mucho. Ante aquello no me podía negar. Así que, con mucha seguridad, le respondí que sí, que estaba dispuesta a hacer todo lo que me indicara, con tal de obtener el beneficio y la bendición de la figura espiritual. Así como sus milagros. Pues entonces ya veo que estás decidida, muchacha. Te entrego esta santita fin de vida. Es una estatua pequeñita, pero no por eso menos milagrosa. Quiero que le pongas una veladora y que la dejes ahí prendida cada noche. Por el día la puedes apagar. También le vas a rezar esta oración. Y muy importante, en un papel, vas a escribir lo que tú deseas. Y lo vas a poner justo debajo de la estatuilla. A partir de ahí, noche a noche, vas a rezarle las oraciones. Y a leer la petición de la papeleta. Cuando menos te lo imagines. Vas a ver que tu deseo se va a cumplir. Eso sí, tienes que hacerlo con mucha fe. De lo contrario esto no va a funcionar. Tomé en mis manos
Aquella figurilla de la figura espiritual que la ancianita me entregó. Al tomarla comencé a observarla. Esos ojos penetrantes, profundos, sentía que atravesaban mi alma. Como si de inmediato hubiéramos hecho un pacto entre la mirada de la figura espiritual y la mía. Llevé aquella figurilla a mi casa. Le puse el altar tal y como la mujer me lo indicó. Le prendí la veladora por las noches. Y comencé a hacer las oraciones. Al mismo tiempo que leía la papeleta en la que coloqué mi petición. Yo quería un marido. Y también tener un hijo. Posterior a esto, cada noche colocaba la papeleta justo debajo de aquella figurilla. Repetía aquello noche a noche. Y al principio no ocurría nada. Sin embargo, mes y medio después, todo empezó a cambiar poco a poco. Y se los digo porque, en el trabajo, entró un empleado nuevo, un hombre de 46 años, llamado Antonio. Antonio era un hombre divorciado. No había tenido hijos, pues su anterior esposa no había podido dárselos. Esto lo supe después de que nos hicimos amigos. Pues a mí me tocó capacitarlo. Y tuvimos mucho tiempo para platicar sobre nuestros aspectos más personales e íntimos. A Antonio le sorprendía que para mi edad yo no fuera madre. Y recuerdo el comentario con el cual me enamoro. Eres muy bonita, Margarita. Realmente no sé cómo no te has casado. A mí se me hace que te falta salir más a la calle. A exponerte a donde haya hombres. Es más, ¿por qué no me aceptas una invitación a bailar? Déjame conocerte. Quién sabe y en una de esas, entre tú y yo se pueda dar algo bonito. ¿Te gustaría intentarlo? No sabía qué decir. Me sentía nerviosa. Pero también recordé que esto era lo que tanto le había pedido a la figura espiritual. Antonio no era precisamente el hombre con el que había soñado. No era tan guapo, pero era agradable. Además también era simpático. De esta manera empezamos a salir a bailar. Nos conocimos y terminamos casándonos. Realmente nuestra relación fue muy corta, porque nuestro matrimonio se dio después de 2 meses de conocernos. Con esto, me alegré muchísimo, porque la figura espiritual me había cumplido el milagro. Pero aún faltaba uno más. Aún faltaba que llegara a la vida. Nuestro pequeño bebé, nuestro hijo, el pequeño Gabriel. Sentía que las cosas junto a mi marido Antonio se habían dado de una forma muy rápido. Y con la llegada del bebé, más allá de sentirme muy feliz, reconozco que también llegaron dificultades. Esto porque para empezar, no pude dejar de trabajar. Entre el salario de Antonio y el mío, no era suficiente para pagar los gastos. Por lo tanto, todas las mañanas, tenía que llevar a mi bebé con mi madre, para que me lo cuidara. Ya por las noches después de salir del trabajo, Antonio y yo íbamos a recogerlo. Y pasábamos a la casa a descansar. Este ritmo de ajetreo hizo que poco a poco me fuera alejando de la fe de la figura espiritual. Eso no me gustaba. Sin embargo, a veces terminaba muy cansada. Ya nada más llegábamos a la casa. A comer algo rápido, a bañarnos y a dormir. Y por esto es que terminé abandonando la fe en la Santísima. Recuerdo que en una ocasión, pues conforme íbamos adquiriendo cosas, también había otras que ya no ocupábamos. Y las fuimos metiendo en un cuarto. Ahí estaba todo lleno de tiliches. Y lamentablemente, a ese cuarto fue a dar la figurilla de la figura espiritual. No sé qué pasaba en mi cabeza en ese momento. ¿Cómo pude ir a negar la fe? Porque esto me traería un alto precio. Desde aquel día que dejé a la santa abandonada en un cuarto polvoriento, siento que mi vida empezó a cambiar. Aquella misma noche, tuve una discusión muy fuerte con Antonio. Él salió de la casa, azotando la puerta. No regresó sino hasta muy avanzada la madrugada. Completamente borracho. Llegó gritándome, diciéndome que ya no me quería, que estaba aburrido de mí, y que solo me había utilizado para darle un hijo.
Me recriminaba porque subí mucho de peso por el embarazo. Y me dijo que le daba asco. Ese día comencé a llorar. Y le dije que si no me quería que se largara. Pero también le dije que no volviera nunca. Ni siquiera a ver a su hijo. Esa misma noche, cuando le dije aquello, Antonio se puso furioso. Y se me dejó ir a golpes. Rápidamente se sacó el cinto. Y aunque estaba ebrio, no perdía el tino. Él me azotó en varias ocasiones. En el pecho, en la espalda, incluso hasta en la cabeza me dio un cinturonazo. Yo no más gritaba, y el bebé comenzó a llorar. Tristemente la situación se había vuelto un infierno. Y así fue no solo aquella vez. Porque Antonio no se fue de inmediato. Se fue después de un par de meses. Pero este tipo de escenas se repitieron una y otra vez. Cuando finalmente Antonio se fue, esto se debió a que le cambié la cerradura a las puertas. Yo ya no lo soportaba. Ya no lo quería en mi vida. Mi marido se había convertido en un monstruo de la noche a la mañana. En el trabajo ya no lo veía. Porque Antonio dejó de trabajar en el mismo lugar que yo. Se fue a otra empresa. Haciendo no sé qué. La verdad lo desconozco. Pero finalmente cuando dejó de insistir e ir a la casa, las cosas para mí se complicaron. Porque tuve que enfrentar la vida únicamente con mi hijo. Tenía que sacarlo adelante. Y los gastos vaya que eran pesados. Pero sobre todo me dolía el no poder dedicarle el suficiente tiempo a mi hijo para darle una buena educación. Un buen desarrollo. Tras 2 años, me vi obligado a volver a vivir con mi madre. Debido al aumento del costo de la renta y al salario que recibía. Ya no podía pagarlo. El día del traslado, estuve limpiando en aquel espacio donde tenía las cosas desocupadas. Y fue en ese lugar donde hallé de nuevo la estatuilla que había dejado de la figura espiritual. Había modificado algo en ella. Parecía muy antigua. Estaba aplastada. Debo mencionarles que, al vivir en el hogar de mi madre, presencié el crecimiento de mi hijo. Y no del mejor modo. Ya que debido a los descuidos, mi hijo se transformaría en un adolescente pandillero. Él salía todas las noches y se reunía con un grupo de jóvenes que se reunían en una de las esquinas. Se arreglaba muy mal y ya tenía todo el cuerpo lleno de tatuajes. Sabía que fumaba hierba y le gustaba mucho involucrar desafortunadamente. En una de esas peleas, mi hijo estuvo involucrado. Lamentablemente otro de los miembros de la banda contraria terminó metiéndole varias cuchilladas en el cuerpo. No obstante, para aquellos desalmados, ese ataque contra mi hijo no fue suficiente. Ya que al ver su cuerpo ahí tirado en el suelo, aún se le fueron y le dejaron caer una piedra en la cabeza. Me lo asesinaron de la forma más cruel y yo no. Me vi completamente perturbada ante el cuerpo sin vida de mi hijo. Es un sufrimiento que no tiene comparación. Grité casi hasta desvanecerme y al final tuvieron que llevarme arrastrando hasta el hogar. Cuando me entregaron el cuerpo, me sentía en el infierno, en un profundo vacío del cual hasta la fecha no he podido salir. Mi vida se ha convertido en una miseria. Pero también siento que tengo una gran responsabilidad. Porque en su momento, la figura espiritual me dio cosas buenas cuando le tuve fe. Sin embargo, cuando la olvidé, todo de inmediato cambió para mal. Mi vida se convirtió en un infierno. En una pesadilla de la que no he podido salir. Muchas veces intenté pedirle perdón. Pero la Santísima no me ha escuchado. Seguramente es porque no soy digna de su poder. Pero bueno. ¿Qué les voy a decir? Simplemente no creo que esta creencia sea mala, sino el cómo la utilizamos. Porque el poder está ahí para nosotros. Para quien quiera adorarla. Pero eso sí, aquel que la olvide, debe entender que el precio a pagar siempre será muy caro. Con mi testimonio queda más que claro. Y con ello, me gustaría que tomaran esta historia
En modo de advertencia, no hay tibiezas con la figura espiritual. Es darle todo o nada. Porque así mismo también lo van a recibir. Al final cada quien decide sobre sus vidas. En este caso, solo les he contado sobre la mía. Antes de continuar con la próxima historia, verifica que estás suscrito, que hayas hecho un me gusta y, sobre todo, que nos dejes un comentario para saber cómo te están gustando las historias. Sin más, proseguimos. En mi vida la situación económica siempre fue una cosa complicada. Crecí en un barrio bastante pobre, con muchas limitantes, pero no por eso significa que no tenía hambre de poder, de dinero, de ser alguien en la vida. Pero la verdad es que lo intenté de muchas maneras. Traté de trabajar, de esforzarme, pero realmente trabajando no se llega a ningún lado. Fue hasta mucho tiempo después y demasiado tarde que entendí que el trabajo y la inteligencia deben trabajar en conjunto para poder hacer dinero. Sin embargo, en mi caso, busqué la salida más fácil. En una ocasión, andando por uno de los mercados de mi zona, llegué a un puestecito, de esos donde se hacen trabajos de brujería. Aquel lugar ya lo había visto prácticamente toda mi vida. Sin embargo, jamás había considerado la posibilidad de utilizar las creencias antiguas para pedir un deseo de riqueza, de poder. Pero aquella ocasión me llegó el momento. La situación y la desesperación me orillaron a eso. Por ello es que llegué con aquella mujer, una viejecita que atendía aquel lugar. En ese espacio se vendían todo tipo de cosas de brujería. Jabones para amarres, perfumes, veladoras, cráneos, de todo había un poco. Y sobre todo, había un servicio de trabajos, el cual se basaba principalmente en utilizar el poder de la figura espiritual, para ayudar así a sus que encontraran paz y luz en su camino. En mi caso, aquella mujer en cuanto llegué a su puestecito, muy amable me recibió. Me senté con ella a platicar. Me leyó las cartas. Estuvo dándome algunos consejos sobre el futuro. Y finalmente, cuando llegamos al momento crucial, me dijo que pidiéramos a la figura espiritual un deseo. Eso sí, la mujer me dijo que cada viernes, justo antes de medianoche, debía ir a visitarla a ese lugar. Y es que como su localito daba de cara a la calle al mercado, ella podía entrar y salir a su antojo a la hora que quisiera. Pero dime, muchacho, entonces, ¿qué es lo que quieres pedirle? Quiero que seas muy específico, porque la santita de esa forma lo va a interpretar, y de ser posible te lo va a cumplir. Tome aire. Estaba un poco nervioso, pero termine hablando. Dinero, señora. Solo quiero dinero. Quiero experimentar. Tengo muchas ganas de saber qué se siente traer la pacota de billetes en la cartera, presumirla, y que nadie me humille por andar de jodido. Eso es lo que quiero. Dígame que usted puede ayudarme. Y que su Santísima también puede. La mujer estaba muy motivada por mis peticiones. Y por ello me respondió. De que puede. Puede, muchacho. De eso ten fe. No más que ten cuidado. No me le vayas a jugar chueco a la santa. Porque en una de esas, así también te anda haciendo pagar. No más te pido que vengas cada viernes como te lo pedí. Y ya cuando terminemos, vas a tener que llevarte una estatuilla. O ponerle un altar en tu casa. Puedes traer contigo una tarjeta. O una imagen. Un collar o lo que quieras. Lo importante es que la imagen de la Santísima siempre esté presente contigo. De esta forma sellamos aquel pacto. Se le hicieron las peticiones a la figura espiritual. Y durante varios viernes antes de medianoche, acudí con aquella misteriosa mujer a hacer las oraciones. Posterior a esto, le compré un colgante que llevaba en mi cuello y que portaba la imagen viva de la figura espiritual. De tanto que oré por ella, empecé a meterme mucho en su fe. Aquello ya era parte de mi día a día.
Si se preguntan cómo es que se cumplió mi deseo, debo contarles que una noche estaba en la azotea de mi casa. A veces subía a fumar un poco de hierba, a contemplar la ciudad. En una de esas noches, pude ver cómo venía corriendo un sujeto con una mochila. Aquel tipo venía como preocupado. Parecía que lo venían siguiendo. Fui observándolo. Me di cuenta que llegado a un baldío, el tipo se quitó la mochila, la cual se veía bastante pesada. La aventó y se echó a correr. El tipo se veía realmente como un delincuente. Y pude darme cuenta de que así era. Porque instantes después, detrás de él, venía a toda velocidad una patrulla. Aquella camioneta iba muy rápido. Nomás levantó el terregal de la calle, pues donde vivía no estaba pavimentado. Como vi que aquel sujeto se perdió entre las calles y la patrulla estaba buscándolo, salí rápido de mi casa. Crucé la calle, tomé aquella mochila y me metí de nuevo a mi casa. Sentí una fuerte adrenalina. Tenía miedo de que alguien me hubiera visto. De ser así, estaba en peligro de fin de vida. Estaba consciente de esto, aún sin saber qué es lo que contenía la mochila. Pero cuando la abrí, Dios santísimo, vaya que ese era mi día de suerte. Aquella mochila estaba retacada con pacas y pacas de billetes. Fácilmente tendría unos 3 millones de pesos. Eso era bastante dinero, y desconocía de antemano para qué era aquel dinero. Era dinero quizá no bien habido. De eso estaba seguro. Pero lo que sí, es que de inmediato, ese día dormí con muchos nervios. Pero lo que sí sabía, es que tenía que escapar de aquel lugar. De cualquier forma, era necesario desaparecer. Yo no era un hombre soltero. Tenía a mi esposa y a mis 2 hijos. Y de inmediato a la mañana siguiente, mandé pedir un taxi. Me trepé todo lo que pudimos, sobre todo la mochila con el dinero. Y nos largamos de ahí. Nos quedamos en un motel de paso por un par de días. Solo en lo que encontrábamos una casa lejos en la cual empezar a vivir. En fin, que la casa donde vivíamos era rentada. No era una casa propia. Así que fue fácil abandonarla. Con esto empezamos una vida distinta. De inmediato empecé a derrochar dinero como un loco. Y al contarle a mi esposa dónde lo había encontrado, ella no estaba molesta con la idea. Ella también estaba feliz. Sabía que un golpe de suerte nos estaba sacando de la miseria. Pero aquello no era realmente suerte como tal. La figura espiritual estaba detrás de todo. Eso era seguro. Me sentía agradecido con la Santísima. Estaba en pie de que mi vida iba a comenzar a mejorar. También la de mi familia. Pero la verdad es que no fue así. De empezar a derrochar dinero, también empecé a beber. Me empecé a perder por las noches. Hice amistades que no dejaban nada bueno, que empezaron a meterme en problemas. Empecé a tener amantes, mujeres con las que pasaba noches enteras. Y al día siguiente llegaba a mi casa, completamente lleno de chupetones, oliendo a perfume de mujer y después de haber dormido en otras camas. A mi esposa esto la entristecía. Me decía que el dinero me había lavado la cabeza, que me había echado a perder. Pero yo me sentía muy valiente. Muy hombrecito. El dinero me empoderaba y me daba esa sensación de que era indestructible. De que podía comerme al mundo a mi antojo. Conforme fui notando que el dinero se me empezaba a acabar. Ya me había gastado la mitad de todo aquello. Esto en un lapso de 6 meses. Esto realmente era grave, porque estaba tirando y tirando dinero en botellas, invitando los tragos a personas que desconocía. Me estaba revolcando con mujeres que no dejaban nada bueno para mí. Sin embargo, en lugar de que esta reflexión me ayudara a mejorar mi vida, lo único que estaba ocurriendo es que me empezó a entrar una especie de paranoia. Tenía miedo de que perdiera todo mi dinero, de que alguien me lo quitara, de que en la calle me arrestaran, me secuestraran o me pasara algo.
De esta forma fue que decidí comprarme una arma. Aquella arma la portaba día y noche. Cuando dormía, la dejaba justo abajo de la cama, siendo cuidadoso de que mi esposa no la viera. Pues a ella le daba miedo todo lo que estábamos viviendo. Pues tener que lidiar conmigo era de verdad algo bastante difícil. Pero esto a mí no me detuvo. Seguí gastando y gastando, como un loco. Aquello era algo que ya no podía frenar. Ya no podía vivir sin sentirme un dios del mundo. Alguien que podía contra todo. Por ello una noche llegué a la casa muy pero muy borracho. Estaba enloquecido y completamente enfurecido. Porque aquella noche en el bar en el que estuve bebiendo, dos mujeresuelas se me acercaron y empezaron a buscar aventuras conmigo. Sin embargo, cuando las llevé a la habitación, me pusieron tan pero tan ebrio, que al final no pasó nada. Simplemente me vaciaron la billetera y se largaron. Dicha situación me tenía enfurecido. Por lo tanto, en la madrugada que llegué a casa, lo primero que hice fue ir hasta la recámara para buscar tener pasión con mi esposa. A esta por supuesto que no le agradó y empezó a tratar de defenderse. Por mi parte me puse muy violento. Le di algunas cachetadas. Le jalé el cabello. Traté de forzarla a que se acostara conmigo. Pero mi esposa se supo defender. Terminó lanzándome fuera de la cama y con el palo de la escoba. Comenzó a azotarme una y otra vez. Le pedí que parara, pero mi esposa estaba enfurecida. Estaba desquitando todo su coraje contra mí. Todo el rencor que tenía guardado en mi contra. Estaba saliendo y yo lo estaba recibiendo. Dicha situación me llevó a enfurecer. Al grado de que saqué el arma y sin querer amenacé a mi esposa de que se detuviera. Pero ella realmente no creyó que fuera a dispararle. Por ello es que no se detuvo. Traté de levantar la arma para hacer un disparo al aire. Pero en esto todo me salió mal. Debido a mi estado de embriaguez, terminé jalando el gatillo antes de lo debido y aquel balazo, en lugar de sonar al aire, terminó impactándose en el pecho de mi esposa. No más vi cómo su cuerpo azotó sin vida. Cayó al piso. Mi esposa estaba muerta y vi cómo empezó a escurrir toda la herida. Sus ojos estaban perdidos y yo me sentía como un maldito asesino. Todo por la avaricia del dinero. Había perdido lo que más amaba, a mi mujer, y aún con todo esto, me sentí un cobarde, porque en lugar de llevarla al hospital, lo primero que hice fue salir corriendo de la casa. Pero para esto salí con la arma en la mano. Y algunos de los vecinos por el impacto y por el ruido. Ya estaban esperando afuera para ver qué es lo que había ocurrido. Les diré que me sentía tan ebrio, que ni siquiera fui capaz de escapar. Porque luego saliendo de la casa, me tropecé y caí al suelo, dándome un golpe muy fuerte en la cabeza, que me dejaría inconsciente. Debido a esto, cuando llegaron las autoridades, ya estaba esposado, iba a bordo de una patrulla, y me llevaron ante un juez, para que me encerraran y así esperara que se me juzgara por el acto ilegal que había cometido. Sé que es una historia realmente cruel y perturbadora, pero no culparé a la figura espiritual por lo que sucedió, sino a la soberbia, a la avaricia y sobre todo al egocentrismo en el que viví. Ahora entiendo aquello que se dice, de que cuando un pobre se vuelve rico, difícilmente va a ser feliz, porque de inmediato todos los demonios que traen guardados salen a relucir y terminan destruyendo a aquel que posea esa nueva riqueza. Al menos así me pasó a mí. Por ello es que dejo esta historia a modo de lección. Porque ahora que estoy en prisión, he tenido que enfrentar muchas dificultades. La peor de todas estas es que el dinero que me quedaba seguía guardado en la mochila. Pero cuando las autoridades revisaron la casa, se llevaron todo. Jamás mencionaron que existía ese dinero, por más que en el juicio yo lo reclamaba.
para que se lo dejaran a mi suegra y así pudiera mantener a mis 2 hijos. Los cuales se habían quedado, por decirlo así, ya huérfanos. La policía negó completamente la existencia del dinero. Lo habrán destinado para otras cosas. Y finalmente llevaron a mi familia a una miseria aún peor. Una mucho más dura que cuando yo vivía con ellos en la pobreza. El dinero no siempre da la felicidad. Creo que sí lo hace cuando se utiliza responsablemente. Pero en mi caso me dejé llevar por los bajos deseos. Y por ello es que he fallado. Sin embargo, sé que la santita estuvo de mi lado. Ahora sí que los hombres somos los que tenemos el mal corazón. Y por ello es que muchas veces tenemos que vivir un infierno en vida. Como lo estoy haciendo ahora. Dentro de la cárcel. Después de todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que la vida no gira únicamente en torno a la riqueza o el poder. Mientras estaba en prisión, día tras día, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi camino. Recordé el momento en que encontré la mochila llena de dinero. La emoción abrumadora al pensar que mi vida cambiaría para siempre. Pero la realidad fue más cruel de lo que imaginaba. El dinero no trae felicidad. Solo despierta los demonios dentro de mí. La avaricia. El egoísmo y la arrogancia. Esos fueron los factores que llevaron a la terrible tragedia. La fin de vida de mi esposa. La ruptura de mi familia y, finalmente, mi condena perpetua. Durante las largas noches en prisión, soñaba a menudo con mi esposa. Aparecía en mis sueños con una mirada triste pero también llena de amor. Te equivocaste, decía suavemente, pero te perdono. Esas palabras me hacían llorar cada vez que despertaba. Sabía que aunque ella me perdonara en mis sueños, aún tendría que enfrentar este remordimiento durante el resto de mi vida. Comencé a escribir cartas a mis 2 hijos. Al principio, no respondieron. Tal vez me odiaban por lo que le hice a su madre. Pero poco a poco, después de meses de enviar cartas persistentemente, recibí una breve carta de mi hijo mayor. Escribió: no sé si puedo perdonarte, pero intentaré entenderte. Mamá siempre nos enseñó que todos merecen una oportunidad para corregir sus errores. Al leer esas palabras, se me cayeron las lágrimas. Fue la primera vez que sentí un pequeño destello de esperanza. En prisión, decidí cambiar. Me involucré en actividades de rehabilitación. Enseñé a otros prisioneros e incluso comencé a escribir mis memorias. Quería contar mi historia como una advertencia para los demás. A través de este libro, quise recordarles a las personas que el dinero y el poder no son los objetivos finales de la vida. Lo más importante es el amor, la bondad y la responsabilidad hacia la familia y la sociedad. Si olvidamos estos valores, fácilmente caeremos en el abismo de la destrucción. Un día, en la pequeña biblioteca de la prisión, encontré un libro sobre las creencias populares mexicanas. El libro hablaba en detalle sobre figura espiritual, venerada por los pobres, los marginados y aquellos que anhelan justicia. Leí cada página repetidamente, tratando de comprender mejor la fe que alguna vez seguí. A través de esto, me di cuenta de que figura espiritual no otorga favores ciegamente. Ella solo ayuda a quienes saben usar su poder correctamente. En cambio, yo la utilicé para satisfacer mis deseos personales. Y como consecuencia, pagué con mi propia vida, tanto física como espiritualmente. La nueva vida en prisión no fue nada fácil. Pero me sentí más tranquilo al saber que estaba intentando corregir mis errores. Continué escribiendo cartas a mis hijos, esperando que algún día me aceptaran de nuevo. También oraba a figura espiritual todas las noches. No para pedir algo, sino para expresar mi gratitud porque me dio una segunda oportunidad para vivir una vida más significativa. Pasaron muchos años, y finalmente fui liberado por buena conducta.
Al cruzar las puertas de la prisión, sentí como si hubiera renacido. El mundo exterior parecía más hermoso. Y estaba decidido a comenzar una nueva vida. Me mudé a un pequeño pueblo rural donde nadie conocía mi pasado. Allí abrí una pequeña tienda de artesanías y usé el dinero que ganaba para ayudar a los menos afortunados. También comencé a escribir mis memorias, compartiendo mi historia con la esperanza de que sirva como una lección para los demás. A través de este libro, quiero recordarles a las personas que el dinero y el poder no son los objetivos finales de la vida. Lo más importante es el amor, la bondad y la responsabilidad hacia la familia y la sociedad. Si olvidamos estos valores, fácilmente caeremos en el abismo de la destrucción. Y así, mi historia termina aquí. No con un final feliz, sino con un mensaje profundo. Vive una vida significativa y nunca olvides que cada acción tiene consecuencias. Figura espiritual no es la diosa de la fin de vida, sino un símbolo del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Solo cuando respetemos esta ley encontraremos verdadera paz en nuestras almas.